Hola, buenos días amigos y amigas de Voltimum. Mi nombre es Javier Jiménez y hoy vamos a ver qué beneficios nos aportan los variadores de frecuencia NVF5 en nuestras instalaciones eléctricas. En la actualidad, se estima que entre el 60 y el 70% de toda la potencia eléctrica generada es utilizada por motores eléctricos. Y de esos motores eléctricos, los motores de inducción son los mejores, no solo por su sencillez y su fiabilidad, sino también por su bajo coste y su buen rendimiento. Antiguamente, estos motores eran considerados como una máquina de velocidad constante, pero desde que se desarrollaron elementos de electrónica de potencia que permitían la variación de frecuencia, tanto para redes polifásicas como para redes monofásicas, la utilización de los variadores de frecuencia nos permite una utilización total y mucho más óptima de nuestros motores de inducción. Hoy en día, los variadores de frecuencia juegan un papel fundamental, tanto en la eficiencia energética de edificios y cadenas de suministro y fabricación, como en todo tipo de procesos. Una de las razones más importantes del empleo de variadores de frecuencia es el ahorro energético. En cargas centrífugas como las bombas o los ventiladores, podemos, con una reducción del 20% de la potencia, podemos ahorrar hasta un 50%. Para que nos hagamos una idea, en un motor de 1,5 kW, pasar de 1500 a 1200 revoluciones por minuto durante 5 horas al día equivaldría a 100 kWh en un mes. Los variadores de frecuencia de la serie NVF5 permite controlar de forma sencilla y eficiente cualquier motor asíncrono desde 400 vatios hasta 7,5 kilovatios. Ofrece un diseño compacto y elegante, incluyendo una buena cantidad de funciones y características habituales en este tipo de variadores. La gama de variadores de frecuencia NVF5 va desde los 0,4 vatios hasta los 7,5 kilovatios. La gama monofásica iría desde 0,4 hasta 2,2 kilovatios y la gama trifásica hasta los 7,5 kilovatios, con un modo de control escalar por tensión-frecuencia o vectorial sin encoder, con interfaz mediante consola con potenciómetro, sintonización automática del motor, control de procesos, función de hibernación, que esto es muy útil cuando queremos evitar que nuestros motores y nuestros variadores estén constantemente consumiendo, con un control PLC simple y también un control multietapa con hasta 16 velocidades programables, comunicación Modbus y varios modos de arranque, incluyendo caza al vuelo. También tenemos varios modos de parada, incluyendo frenado dinámico, para en el caso de que tengamos motores con cargas pesadas o cargas que estén colgadas. Con 4 entradas digitales, una entrada de tren de pulso y 2 entradas analógicas. También dispone de una salida digital común de tren de pulsos, una salida analógica y una salida por relé. Los variadores de frecuencia de la serie NVF5 vienen completamente equipados, no solo porque dispongan de una consola frontal para la interfaz con el variador, sino que además disponen de un potenciómetro adicional que nos permite la gestión total de nuestro variador, así como la programación sin necesidad de conectarnos a través de un software. También estos variadores son de fácil instalación, no solo porque sean equipos compactos y elegantes, fácilmente integrables en cuadros eléctricos o en nuestra maquinaria, sino que además nos permite su instalación en carril DIN para los equipos monofásicos de hasta 1,5 kilovatios y para los equipos trifásicos hasta 2,2 kilovatios. La serie NVF5 está disponible en 4 tallas y nos permite una fácil conexión con sus bornas rápidas, que nos permiten el conexionado de los cables sin necesidad de utilizar ninguna herramienta. Tienen multitud de terminales de entrada y salida, 4 entradas digitales, una entrada de pulsos,
dos entradas analógicas, una salida digital, una salida analógica, un relé de salida y una entrada de conexión RS485 para la comunicación a través del protocolo Modbus. También disponen de parametrización multinivel, esto es, que nos permiten, por un lado, programar el variador de manera que se adapte a nuestros niveles, o también es una manera de capar esta programación para impedir que las personas que tengan acceso a estos variadores puedan disponer de un control total, por lo cual tendríamos un nivel U1, que es el nivel básico, en el que hay unos pocos parámetros que se pueden parametrizar, el nivel U2, que sería el nivel intermedio, que es el nivel personalizado en el que definiríamos qué valores se pueden parametrizar, y el nivel U3, que sería el experto, que nos permite la parametrización por completo de todo el variador. La configuración de estos parámetros puede también quedar protegido mediante contraseña que podemos definir siempre en el modo experto. ¿Para qué nos sirve todo esto que hemos estado comentando? Pues hay multitud, infinitas aplicaciones. Nosotros vamos a poneros algunos ejemplos a continuación para que entendáis un poquito cómo o en qué os puede ayudar un variador de frecuencia. El código técnico de edificación define cómo ha de realizarse la evacuación tanto de humos como de gases, por ejemplo, en aparcamientos subterráneos o cocinas. En este caso, ¿qué aportaría un variador de velocidad? Pues aparte de, obviamente, de reducir el consumo y de un ahorro energético y también de un ahorro importante económico, nos permite ajustar nuestra instalación al momento. Es decir, por ejemplo, si yo tuviera una instalación de ventilación programada para evacuar el monóxido de carbono y también para actuar frente a incendios, podría programar una velocidad lenta cuando hubiera que evacuar gases, y en caso de que hubiera un incendio, la velocidad se duplicaría, triplicaría o se ajustaría a la velocidad que nosotros necesitásemos para evacuar todos los gases y el humo de la instalación. Esto reduciría el consumo y también nos permitiría ajustar las velocidades en base o bien a una necesidad automática o también se podría ajustar por parte del usuario de manera manual. Esto además reduce los picos de arranque de los motores, con lo cual nuestra instalación sufriría muchísimo menos. Otro ejemplo de aplicación sería mantener una presión constante de agua. Esto sería aplicable a gimnasios, edificios, aunque uno de los casos más concretos es el caso de los campings, que tienen una presión de agua que mantener en unos largos bastante considerables de tuberías, y puede pasar que tenga una presión muy baja y al final de la instalación no llega presión, o una presión muy alta que puede dañar las tuberías. En este caso, la presión tiene que mantenerse entre 4 y 6 bares, y nuestro variador de velocidad aportaría muchas cosas, ya que al incluir una función PID puede hacer un control de presión constante. Adicionalmente, el variador solo necesita un sensor de presión que informa al variador de la presión en cada instante, y él ajustaría la velocidad del motor en todo momento para que esa presión fuera constante. Estas aplicaciones de recibir de sensores una entrada y mantener constante una variable, como hemos comentado en las características, se puede aplicar tanto a este caso que hemos comentado del agua o a otros muchos. Entre las aplicaciones que han instalado nuestros clientes tenemos instalaciones agropecuarias en las que se mantiene la humedad y otra serie de variables constantes en la instalación. Puede ser una instalación aviar en la que hay que mantener la presión y la humedad constantes, y también hay que evacuar los hedores de la extracción, y todo eso podría ser controlado por los variadores de frecuencia.
Asimismo, en otras aplicaciones podemos encontrar cabinas de pintura en la que también se debe mantener constante la presión para evitar que las motas de polvo se adhieran a los vehículos o a las máquinas que se estén pintando, y gracias a los variadores de frecuencia esta es una labor bastante sencilla y cómoda de programar. En esta demostración vamos a enseñar las funciones más básicas de un variador y algunas de las ventajas de usar un variador de frecuencia. En este caso, el arranque y la parada suave. Como vemos, aun cuando yo le ponga el máximo de la potencia, el variador va a darle la señal al motor de que arranque suavemente y poco a poco en base al tiempo que le hemos programado en la rampa de arranque. Y cuando hagamos la parada, veremos que también se hace de manera suave y progresiva. Como veremos, la velocidad se puede variar poco a poco. Y el motor siempre hará un arranque suave, incluso aunque pongamos la velocidad máxima de golpe. Igualmente podremos descender la frecuencia para bajar la velocidad del motor y será de forma inmediata, siempre adecuando la velocidad con los parámetros que hemos programado. Esta es otra demostración sencilla. Vamos a enseñar otra de las ventajas de usar un variador de frecuencia, el cambio de giro, sin necesidad de usar elementos externos como contactores. Vamos a iniciar la aplicación. El variador ajustará la velocidad del motor en base a los parámetros que le hayamos indicado. Subiremos la velocidad hasta el máximo de potencia y el propio variador le mandará la orden al motor de hacer el cambio de giro. Veremos que se hace de forma suave y cambiaríamos el motor de giro otra vez de sentido. Lo podremos hacer a cualquier velocidad. A continuación simularemos la extracción de humos de un garaje subterráneo. El extractor debe trabajar a dos velocidades. Velocidad lenta, cuando el variador recibe una señal de activación por monóxido de carbono. Velocidad rápida, cuando el variador recibe una señal de activación por fuego. Las señales de activación por monóxido de carbono y fuego las simularemos usando dos selectores. La velocidad lenta será del 50% de la potencia nominal del motor, en este caso 25 Hz, y la velocidad rápida será de 50 Hz, que es la velocidad total del motor. Entraría el sensor de activación por monóxido de carbono y el motor se activaría. Una vez ventilado, se apagaría. En caso de que hubiera un incendio, se activaría el sensor de incendio y el motor se activaría inmediatamente al máximo de su capacidad. Y en el caso de que se activara por monóxido de carbono y aun teniendo activa la señal de monóxido de carbono se detectara el incendio, primero empezaría la señal de monóxido de carbono y seguidamente la señal de incendio activaría la velocidad completa del motor.
En el siguiente caso simularemos el suministro de agua a presión constante para que la última toma tenga suficiente presión. Para esta simulación debemos suponer que hay un sensor de presión en un punto de la tubería, que está constantemente midiendo la presión y enviando la información al variador. El variador lee esta información de una de las entradas analógicas. Para ello vamos a poner en marcha el variador y le hemos puesto como una presión de consigna 4 bares, es decir, el 40% del total de la potencia. El variador intentará siempre mantener este valor, así que ajustaremos la presión bajando y subiendo la presión para demostrar que el variador ajusta la velocidad en base a la entrada que tengamos puesta. Empezará a bajar la presión. En cuanto baje por debajo del límite, empezará a inyectar fuerza para que el circuito recupere la presión. Según el circuito vaya recuperando la presión, el variador bajará su intensidad para mantener la presión constante. Y si la presión subiera al máximo, pararía para reducir la presión en el sistema. Si otra vez bajará la presión. El variador mantendría la velocidad para intentar mantener esos 4 bares que hemos comentado. Pues nada más. Muchas gracias a todos y a todas por dedicarnos vuestro valioso tiempo y estaremos respondiendo todas las dudas y preguntas que tengáis a continuación. Así que de nuevo muchas gracias por venir y hasta pronto.